Hoy hay un segundo video que había yo prometido el día de ayer y que me he estado reservando todos estos días para saber qué decir, cómo decirlo, mejor dicho, porque hay una euforia con relación a, a nuestra historia dramática, política, ideológica en Cuba, una historia dramática y dramatizada también por una serie de circunstancias que nos involucran a los cubanos, no solo dentro, sino fuera de la isla, en todos los espacios donde nos estamos refugiando eh, y nos estamos compenetrando con otras culturas, desarrollando nuestras vidas en otras geografías y adaptándonos a muchísimas cosas, aunque nos neguemos a ello y queramos decir que no. Pero la mirada cuando uno va emigrando, cuando uno va quedando en muchos sitios, cuando uno está desde otro lugar, la mirada a las cosas empieza a tener sus variaciones, porque desde el lugar donde te encuentras, te verás a ti mismo. Es muy difícil verte a ti mismo en tu mismo sitio, ¿no? Es cuando te dicen ser autocrítico, es casi inevitable tratar de encontrar tus virtudes, ¿no? Frente a los defectos y viceversa, porque el de afuera te visualiza mejor, aparentemente. Hay una factorización generacional que, que trae un problema de analfabetismo que no es solo denotado de forma literal en los problemas que se denotan en las nuevas generaciones en Cuba con respecto a su comprensión de lectura y su ortografía y su forma de razonar el mundo, que aunado a una preponderancia cultural que se ha mantenido en la constitución o en la construcción de la identidad del cubano, que es sentirte un estado de superioridad, a rebasar incluso los límites de la tolerancia, el comportamiento y la diplomacia, y llegar a aspectos de petulancia, arrogancia y soberbia. Aunado ahora, insisto, con el mismo término, a este analfabetismo literal, ¿no? Una mayoría apabullante, se le tiene que sumar algo que es sentido común y algo que es peor que todo lo demás. Puesto que a un petulante, a un soberbio y a un arrogante se le da la vuelta y se sigue el camino. Pero ¿cómo uno se recupera de los problemas de educación formal? ¿Cómo uno se recupera de esta ingratitud constante? ¿Cómo uno se recupera de generaciones y generaciones, incluso generaciones que habían tenido esta educación que, insisto, más allá de los esquemas, nos ha civilizado? El respeto al otro y la gratitud es una concordancia existencial de la humanidad que nos representa, ¿verdad? En la vida también en sociedad. Que sí, que son aspectos morales, también tiene aspectos de tipo ético, y que esos son cosas estipuladas por el ser humano, pero el ser humano ha creado nomenclaturas y formas de establecer su vida en la tierra, en la sociedad y en las comunidades, que intentan por lo menos regular
ajá, el comportamiento, la conducta. ¿A dónde vamos a parar, cubanamente hablando, en esta desgracia existencial que es lograr propósitos a toda costa? No importa a quién tengamos que utilizar, ni a quién tengamos que dañar, los restos que dejemos por el camino con relación a nuestra conducta es para el cubano algo justificable. ¿Qué estoy queriendo decir con toda esta introducción? Me parece importante hacer una introducción así. Cuando yo me fui en el año 92 de Cuba, justo en ese año y justo en ese momento, 14 de octubre de 1992, habían sucedido problemas diplomáticos entre Cuba y México. Y el día que yo me tenía que ir no podía avisar a las personas que me tenían que recoger en el aeropuerto, porque se rompieron las comunicaciones de Cuba para México. Y solamente se podía llamar de México para Cuba. El día que yo viajé, salía uno de los últimos vuelos que iban a salir en Mexicana Aviación. Mexicana Aviación ya no existe, quebró, entró en bancarrota hace algunos años. Y ese día iba a entrar una llamada de México y en esa llamada mi madre iba a establecer la hora de mi llegada. Reconozco mi ignorancia por las afectaciones geográficas de la isla, políticas e ideológicas, que no han permitido que uno tenga una mirada internacional, o no la tenía, de la forma en la cual se considera una mirada internacional una vez que tú viajas y comprendas otro tipo de espacios y demás. Y no tenía idea del tamaño descomunal de la Ciudad de México. Y no sabía que incluso podía tardarse demasiado a la gente en llegar por mí, pero eso lo supe estando en el avión. Aunque, por supuesto, avisé, ¿no? O sea, iba mi madre a avisar a qué hora yo llegaba. Estoy contando esta historia porque yo tenía 19 años. En 1992. Y cuando yo tomé mi asiento dentro del avión, a mí me tocaba en el pasillo y había un matrimonio mexicano que, que iba sentado al lado mío, que le tocaba en mis asientos de avión de 3 asientos. Y la señora se me quedó viendo y me dijo, ¿es la primera vez que viajas en avión? Y le dije, sí, es la primera vez que viajo en avión. ¿Qué edad tienes? 19 años. Y me empezó a preguntar cosas. Y me dijo, quiero que te sientes en la ventanilla para que tengas la experiencia de tu primer viaje en avión. Durante todo el camino, por supuesto, el vuelo, me estuvo preguntando cosas. Y decidió que ella me iba a proteger, que no me iba a dejar sola en el aeropuerto y que no iba a permitir que sucediera ninguna cosa conmigo porque estaba yo muy, muy niña y no sabía cómo iba a enfrentar el monstruo y dónde tenía que estar y si de verdad me iban a recoger. Y decidió llevarme a su casa. Recuerdo que me acompañó todo el tiempo de la mano, ¿verdad? Incluso por migración. Me sacó del aeropuerto. Había un auto muy elegante con un chofer, que resultó que la señora tenía dinero, la señora era rica, y me subió a su auto y llegamos a su casa, una casa muy elegante. Habían sirvientas. Me acostó en un camastro, para que yo reposara. Yo estaba un poco mareada. Me trajeron un refresco, Coca-Cola para ser exacta. Y se empezó a comunicar, incluso desde el auto. Era un auto que tenía celular, o sea, era en el año 92.
era algo fuera de lo común. Después lo supe, por supuesto, ¿no? Todo el mundo podía tener un celular en el año 92, unos armatrostes gigantes que habían en los autos. Y empezó a comunicarse con la persona que me iba a recoger, que era el padre, que es el padre de mi hijo. Y, en fin, todo sucedió de esa forma. Lo que quiero decir es que durante muchísimos años yo mantuve comunicación con esta señora de nombre Carmen. Su esposo se llama Agustín. Espero que estén vivos. Cuando nació mi hijo le avisé que había nacido mi bebé y me fue a buscar y me llevó a pasear con mi hijo al zoológico de Chapultepec, en la Ciudad de México. Cuando fue mi madre, la llamé para que conociera a mi madre y fuimos a visitarla a su casa para que conociera a mi madre. Y digo esto porque aunque yo tenía 19 años, tuve la educación formal, la gratitud eterna y eternamente la tendré. Y bien será para ella y su familia, que tenía 2 hijos maravillosos. Por cierto, uno de ellos creo que se había ordenado para sacerdotes, era gente muy católica y como tal se comportaba. Y, y yo todo el tiempo fui grata con ella, ¿no? Ella me regaló una Virgen de Guadalupe, que la tiene mi madre, por cierto, no la he traído conmigo. Una Virgen de Guadalupe repujada, muy linda, para que me protegiera. Y con esto no solo quiero decir que ser educado y ser grato es una virtud y un valor que no tiene que ver con los aspectos culturales, tiene que ver con nuestra humanidad. También con esto quiero decir que estoy un poco cansada de escuchar que los mexicanos son unos hijos de puta, porque también nosotros tenemos una caterva de hijos de puta. Ahora que estuve en México recientemente, que fui a titularme de doctora, y de una vez aviso, y a vender mi departamento, desgraciadamente lo tengo que hacer, porque vivo aquí, mi vida se está desarrollando acá, eso se convierte en una dificultad. Tuve la oportunidad de ayudar a 3 familias cubanas. ¿Con qué tuve la oportunidad de apoyarlos? En 2 ocasiones, dándome dirección. Y por ende, mi teléfono, mis datos, ¿no? Como ciudadana mexicana, para ayudarlos a transitar y poderse encontrar con lo que ellos llaman la libertad y los sueños. Una de esas familias que ayudé, que conozco desde que soy una niña, vecinos de mi familia, mi abuela específicamente, decidieron viajar todos, una buena cantidad de ellos, y me comunicaron de sus dificultades. Entre esas dificultades se me menciona que no tenían con quién contar. Y cuando decían no tenemos con quién contar, no tenían con quién contar en Estados Unidos ni en México, porque esta persona, pues, al parecer tenía familia en la Ciudad de México que no le levantaron el teléfono. Y en Estados Unidos pues, no tenían a nadie, ni amigos, ni familia, ni nadie. Y entonces yo decidí ayudar, porque soy generosa, porque estamos hablando de humanidad, y volví a dar todos mis datos, incluidos los de mi madre.
iba yo a hacerlo para que México ayudara a estas personas que habían sido les habían quitado el dinero, ¿no? Todo esto fue lo que se me comunicó, estaban en una situación lamentable, etcétera. Y una vez que pudieran obtener un salvoconducto o algo parecido, podían llegar a la preciosa ciudad de Morelia, donde mi madre y mi hijo radica, y con ello tenerlos en mi departamento, por supuesto legalmente, un tiempo en lo que estas personas podían trabajar y hacer el dinero que necesitaban para seguir su camino si querían. Dejé todo preparado y todo listo, todo preparado, todo listo. Al punto que incluso quedó dinero para efectos de todo lo que iba a suceder. Y el día que regresaba para la ciudad de Miami, mi madre me llama para decirme que estas personas que además habían, gracias a mí, obtenido una visa humanitaria en México, con permiso de trabajo por un año completo. Se había enterado por un familiar en Cuba que habían seguido su camino para los Estados Unidos. ¿Cuál es el punto aquí? El punto aquí es, en primer lugar, la primera persona que tú tenías que avisarle que habías usado otra vía era a mí. Nunca me lo comunicó. En cambio, cuando se vio en otra necesidad, estando a mitad de camino hacia la frontera, se volvió a comunicar conmigo porque necesitaba saber si yo entonces estaba disponible para esperarlos o ayudarlos en la frontera. Nunca me ofrecieron disculpas, nunca entendieron en el peligro que me podían poner, ya que gracias a mí tenían una visa humanitaria por un año y permiso de trabajo allí. Tampoco nunca me dijo por qué razón aparecieron familiares y amigos en los Estados Unidos, cuando supuestamente no había absolutamente nadie, no contaban con nadie, porque de alguna forma pudieron seguir su camino cuando no tenían nada. Y estando en Estados Unidos, cuando se vio otra vez en una situación agobiante, me volvió a llamar con necesidad de dinero para seguir camino. Siguió sin decirme discúlpame, sin darme ninguna gracias. Y ya está en su destino, o en el destino que le tocó, y sigue sin avisarme, y sigue sin saludar, y sigue sin ocuparme, ¿verdad? Porque ya no lo necesita. También sé, y con esto quiero decir, cuando ayudas a alguien, no necesariamente, y eso es un problema que tienen los cubanos, se trata de dinero, aunque aparentemente todo se trata de dinero. Cuando la gente da su prestigio, su comportamiento legal en un país, cuando la gente brinda un techo, cuando la gente deja preparado un sitio para recibirte a ti y a tu familia, con cama, con comida, con asiento, con refrigerador, con las llaves en tu mano. Eso vale más que 300, 400 o $500 que usted puede trabajar y hacer. Porque la gente está poniendo su legalidad. La gente puede perder todo lo que ha hecho toda su vida por salvar tu pellejo y el de tu familia. Y eso pasó en México, donde pasan muchísimas cosas espantosas, pero donde también pasan cosas muy hermosas. Y eso es lo que yo quiero decir. Básicamente, hay cubanos en México que hay
mexicanos que le están dando lo que tienen, tacos de frijoles y lo critican, les dan un pedazo de lo que sea para que se acuesten y lo critican, los ayudan a cruzar un río y lo critican, los tienen en su casa, les brindan su dirección, su teléfono, su nombre y lo critican y no lo respetan. Uno de los grandes problemas que hemos desarrollado los cubanos, además de la soberbia, la prepotencia, esta maldita costumbre que tenemos de creer que lo sabemos todo y que somos mejores que los demás, es la ingratitud. Y lo peor que puede tener un ser humano no es ser analfabeto, es ser ingrato. Y la falta de respeto que conlleva ya en la actualidad tener nuestra nacionalidad, nos ha colocado en el lugar de la historia ahora mismo más horrible en la que puede caer una cultura tan preciosa como es la cultura cubana. Un país con gente históricamente desde el siglo XVII que se ha puesto en el mapa de forma fundamental en todos los ámbitos que nos podamos imaginar. Ahora no somos más, ni siquiera más que una sombra. Voy a decir algo muy chusco, señores. Ya no son los argentinos los que caen mal de Latinoamérica, no, señores. Somos nosotros. Es una verdadera pena. Esta es la otra cara de la migración.